digerir estas cifras y cuesta tratar de entender que mientras 2,3%, o sea, 2,3 millones de chilenos pasaron de ser clase media a ser vulnerables a partir de todo lo que ha sucedido el último año con la pandemia, hayan otros quienes hayan triplicado sus fortunas, como el caso de Ponce Lerur, de 1.700 más de 4.000 millones de dólares. Es increíble, es una bofetada a la realidad para muchos chilenos. Alejandra, me gustaría escucharte en este análisis esta tarde. Bueno, esto tiene directa relación con lo que hablábamos hace un momento. Claro. Una estructura política que le da el poder político de tomar decisiones sobre nuestros bienes colectivos a una minoría. Es esa misma minoría la que está ligada a estos grandes grupos económicos. Pongamos el caso del cobre. El cobre fue nacionalizado en Chile en un proceso continuo que empezó con Eduardo Frei Montalva y terminó con Salvador Allende. Se nacionalizó por votación unánime en el Congreso. Todos los partidos, digamos, esto no fue un proyecto de izquierda, es uno de los casos en que Chile se ha puesto completamente de acuerdo en nacionalizar el cobre, y ni siquiera en dictadura se atrevieron, digamos, los militares a privatizarlo, aunque había algunos creativos que querían privatizarlo. Pero ¿qué ha sucedido desde 1990 a la fecha? Se ha privatizado por dentro. Se mantiene como propiedad estatal solamente Codelco, los yacimientos que explota Codelco, pero todo lo demás se le ha entregado en concesión a privados. ¿Qué aporta el privado a la explotación del cobre? Casi nada, porque ni siquiera el cobre se procesa en Chile. Sacan la piedra desnuda y se la llevan y la procesan en otros países, generando valor agregado, trabajo, riqueza en otros lados, y el suelo, sacan del suelo el material, se lo embarcan, se lo llevan y no dejan nada, no dejan royalty, no dejan trabajo, no dejan futuro tampoco, porque el cobre, como otros minerales, no se renuevan, una vez que lo saca ya no se renueva. Eso se llama política, eso se llaman decisiones políticas. Alguien decidió que eso fuera posible. Y entonces el empresario no paga por el costo del daño al medio ambiente, no tiene que hacerse cargo del trabajo de las personas. Contratan muy pocas personas en comparación con lo que contratan, por ejemplo, las pymes y las mini pymes, que dan el 80% del trabajo en Chile y no tienen ninguna facilidad. Todas las políticas de facilidad, los créditos más baratos, ¿de dónde obtienen crédito estas empresas? De las AFP. Claro. ¿De dónde viene el dinero de la AFP? De la espalda de los trabajadores. El Estado, el 50% de los ingresos del Estado corresponde al IVA. El IVA lo pagan fundamentalmente los trabajadores e incluso los inmigrantes. Las personas sin trabajo pagan IVA, claro. Pero los grandes, las personas con mayores ingresos tienen mil maneras de sacarse el IVA. Por eso la riqueza se va acumulando en las manos de estas personas y el resto nos vamos empobreciendo. Yo creo que nadie está en desacuerdo con que una persona creativa, emprendedora, que inventó algo, que solucionó el cáncer, que creó un aparato para solucionar un problema en la casa, reciba la remuneración y explote su invento y que cree una empresa. Pero cuando las empresas consisten en despojar a este país y a la mayoría de sus habitantes de recursos que son propios, que fueron, que digamos por estar en Chile nos corresponden a todos, como el cobre, el litio, la deforestación que han hecho en el sur y en la zona de Araucanía plantando pino. Esas son las fortunas en Chile. El arrastre de la pesca es la fortuna de Angelini. El banco, ¿cuánta plata de la que se retiró del 10% volvió a ellos? Porque, ¿qué hicieron las personas? Pagar deuda. Fueron al supermercado, Coleman, pagaron deuda, Luxit y todos los demás, digamos. O sea, la plata al final no queda ni crea riqueza en los trabajadores y trabajadoras chilenas, que son los que soportan este sistema económico. El sistema económico se sustenta en nuestros salarios. Las personas que trabajan con un contrato son las que mes a mes acumulan el 10% de su sueldo en esta enorme bolsa de capitales que se llama AFP. Y esa plata de la AFP se la prestan
a precio de huevo a estos empresarios que luego nos las prestan a nosotros con enorme interés. Ese tipo de abuso, eso no es capitalismo, eso es abuso, eso es explotación, pero ya a niveles inaguantables. A partir de esto, Alejandra, de este ranking que no lo decimos nosotros, no lo dices tú, lo dice la revista Forbes, que es una información que no se puede poner en duda. Es información objetiva. Objetiva, por eso te digo, o sea, es información objetiva, cómo los súper ricos de nuestro país hicieron crecer su patrimonio en un año en que de verdad golpeó muy fuerte no solo a Chile, sino a todo el mundo a partir de la pandemia. Vuelve a reflotar el tema del impuesto a los súper ricos. Hay muchos diputados, ya lo estábamos hablando con el diputado Andrés Celis, que han puesto nuevamente este tema en la palestra. ¿Usted lo ve viable, diputado Celis? A ver, eso es lo que yo señalaba anteriormente. A ver, ¿cuál es el problema? Yo de verdad que lo estoy estudiando. Que los que fueron a exponer a la Comisión de Constitución, que fueron 6 personas, de los cuales más de la mitad son de centro izquierda. Primero señalaron que el proyecto, como está hoy día, más allá que se aprobó en general, está mal redactado, porque dice que se debe pagar un impuesto sobre el patrimonio bruto. ¿Qué es el patrimonio bruto? Son las deudas, son los cuadros, son los autos, son las casas. Después señalaron que podría haber un problema de inconstitucionalidad. Como yo no puedo cobrar 2 veces un impuesto en el caso de los inmuebles. Ellos pagan contribuciones y ahora tomarlo como un todo en el patrimonio bruto y con otro impuesto. Señalaron que además en los países en que hoy día está nombrado Suiza, Noruega, España, Colombia, si bien recuerdo, porque también está en Argentina ahora, y Uruguay, si bien recuerdo, tampoco han recaudado lo que ellos estimaban. El director de Impuesto Interno dijo que lo que es la estimación que hacían los que firmaron este proyecto de ley era recaudar 6.250 a 6.500 millones de dólares. Y el director de Impuesto Interno dijo que no, que eso no era efectivo, que se podían recaudar 1.409 millones de dólares, pero con la posibilidad cierta que hubiese un abultado gasto en la administración en cuanto a fiscalizar a estas personas con este patrimonio bruto. Entonces yo quedé como en la duda, en definitiva, voto a favor porque va a ser mejor, claro, o va a ser peor porque a lo mejor los capitales van a escapar hacia afuera. Entonces, créanme que es un tema complicado que yo por lo menos lo estoy estudiando y estoy leyendo a todos los economistas para convencer y tener una posición final. Ahí me gustaría preguntarle a Alejandra su opinión respecto de este proyecto. ¿Qué crees tú, Alejandra? ¿Es una solución real? ¿Es un canto de sirena? Porque no viene a solucionar el problema estructural que tú nos relatabas hace la minutos. Repartición de la riqueza, finalmente. Claro, yo creo que independientemente de este proyecto u otro que puede ocasionar mejoras circunstanciales, lo más importante es el cambio de estructuras políticas en Chile, que las mayorías estén representadas en los centros de decisión, como corresponde a una democracia, que las decisiones dejen de ser tomadas por una minoría millonaria que obviamente que va a decidir en favor de sus intereses. Lo que necesitamos es una nueva constitución donde ese poder se le entregue a los ciudadanos y ciudadanas en los territorios, en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, que los recursos del Estado se usen en el bien común y no en favorecer a grupos de interés particular. ¿Diputado? Sí, bueno, yo creo que algo avanzamos hace una semana más o menos con aprobar en general el royalty a la empresa minera. Yo creo que eso ya es un avance. Y ahí se logró una votación bastante importante con varios diputados, en particular de RN y por cierto de la oposición. Y en ese sentido yo no me opongo, digamos, desde un royalty en empresas mineras, como en los puertos, en el entendido que lo que genere, por ejemplo, Puerto Valparaíso, San Antonio, un porcentaje quede en la comuna, en la región. Y yo insisto, yo diálogo abierto y yo no tengo ningún tema tabú que yo diga que mire, yo de esto no voy a discutir. Y ejemplo de eso, como les digo, es el royalty que, a pesar de muchos empresarios, se aprobó y, insisto, con un voto bastante aplastante de Renovación Nacional sobre todo. Diputado, cuando revisamos este